El título de la lección de este día es Sin fuerza, pero con poder. Y vamos a descubrir algunas cosas que tal vez incluso van en contra de la tradición con la que hemos vivido respecto a cómo compartir el Evangelio. Pero hay algunos pensamientos muy interesantes en nuestra lección que creo nos van a ayudar para que comprendamos cómo podemos ayudar a otros a conocer de Jesús, a conocerlo a Él, no solo conocer información acerca de Él. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestra reflexión de este día. Bondadoso Padre, estamos agradecidos porque para siempre es tu misericordia y nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo, sabiendo cómo compartirte con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Para este día, uno se pregunta qué motivaba a Jesús para que, a pesar de su agenda apretadísima y su cansancio, siempre pudiera servir a los demás. A veces no lo notamos, pero hay indicaciones en la Biblia que nos muestran que Jesús se cansaba como todos nosotros. Por ejemplo, cuando se durmió en medio de la tormenta, es porque estaba agotadísimo. Cuando se sienta junto al pozo esperando que los discípulos vayan a comprar comida y a esperar a la mujer samaritana, pero se sienta justamente porque ha tenido seguramente una jornada larga en caminata y necesita un momento de descanso. Incluso ahí le dice a la mujer que tiene sed, porque aunque ocupa esa necesidad como vehículo para alcanzar a la mujer samaritana, es un hecho que Jesús también sufría de sed. Si estaba caluroso el día, si habían caminado un montón y no habían podido tomar agua. Lo que quiero destacar es qué es lo que motivaba al Señor Jesús. Y la respuesta, tú y yo la sabemos, es el amor. El amor por esta humanidad que le dio la espalda en el jardín del Edén y que le da la espalda constantemente. Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo es lo que a nosotros nos debería también compelir, constreñir, motivar para ayudar a otros a conocerlo a Él. Porque su amor lo motivó a servir, a ayudar, a alcanzar a los demás. El problema es que los seres humanos tenemos algunas ideas sobre el evangelismo que no son adecuadas. E incluso hasta usamos textos bíblicos porque nos parece que los podemos utilizar. Hoy no es mi propósito analizar estos textos bíblicos que a veces utilizamos, pero hay algunos pensamientos que es importante destacar a la hora de analizar el testimonio de Jesús y su obra en esta tierra. Vamos a notar que en primera instancia Jesús sirvió de manera desinteresada. Y de hecho ese es el método de Cristo. Luego hacemos la invitación, ¿verdad? Como Cristo hacía la invitación a aquellos a quienes servía. Pero nota que Jesús hacía la invitación, nunca hacía una coerción. Él no hacía coerción, no trataba de coaccionar las decisiones de los demás. No les decía, bueno, si te conviertes en mi discípulo, entonces te voy a hacer el milagro. Jesús hacía la obra que vino a hacer de manera desinteresada, tratando de alcanzar a los demás con el amor de Dios, mostrándoles cómo es Dios realmente, no forzándolos, no tratando de sobornarlos, voy a usar esta palabra, que a veces tristemente, y lo digo con todo respeto y con todo cariño también, pero nosotros cometemos el error de querer forzar a la gente y querer negociar con ellos cómo van a llegar a la iglesia y cómo van a ser discípulos de Cristo, y lo hacemos tratando de quizás intercambiar milagros, intercambiar favores, y no podemos hacer eso. En primer lugar porque nosotros no tenemos el poder para hacer milagros. Eso es el poder de Dios, que Él obra conforme a su misericordia y en el momento que le parece oportuno para ayudar a los demás a creer en Él.
Pero yo he escuchado gente que dice, si usted cree, vamos a ir a orar por su caso para que Dios obre, pero usted tiene que aceptar al Señor. Hay muchos ejemplos bíblicos que nos muestran que el Señor no puso esa condición para servir, no puso esa condición, pero claro que hacía la invitación a seguirle. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Y de hecho, por mucho que nosotros sepamos que predicamos la verdad bíblica, no podemos forzar a nadie a aceptar las verdades bíblicas que nosotros predicamos, porque a la fuerza no puede ser una representación correcta del carácter de Dios. Dios no fuerza a nadie y la coerción no es el modelo de Dios. De hecho, es el modelo de Satanás, la coerción, el engaño, el entrampe. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. De ahí que el testimonio sea lo que más vale en cuanto a alcanzar a los demás. Y hay una cita en el Deseado de todas las gentes que creo que vale la pena que nosotros leamos. Dice así: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Qué tremendo, ¿no? Dios no nos obliga. Por eso Apocalipsis capítulo 3, verso 20 nos señala que Jesús está fuera tocando la puerta. No fuerza la puerta, no va a entrar si no lo invitamos. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Qué tremendo, ¿no? No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Esto de verdad es una cita que vale la pena analizar y pensar. Porque lo que Dios está diciéndonos es: si en algún momento nosotros pensamos mal de alguien o sobre alguien porque no acepta mis puntos de vista, por muy bíblicos que sean, entonces no es el Espíritu de Cristo el que me motiva. Si yo lo que intento es coercionar la decisión de una persona y obligarla a tomar una decisión por Jesús, entonces no es el Espíritu de Cristo. A muchos de nosotros nos encanta cuando leemos, por ejemplo, la historia de Daniel, las historias que aparecen ahí, y cuando en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor ordena a todo el mundo a que adore al verdadero Dios. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Está narrado en la Biblia para mostrarnos que mientras no conozcamos a Dios podemos cometer ese mismo error también, que fue el error de Nabucodonosor en el capítulo 2 y en el capítulo 3. De obligar por decreto a la gente a que adorara al verdadero Dios. Dios no aprobaría eso. En cambio, el capítulo 4 de Daniel, la cosa cambia. Porque ahí Nabucodonosor ya no obliga a nadie. Como rey, el gran soberano de Babilonia, ahora lo que hace es testificar quién es Dios, cuán grande es Dios. ¿Puedes notar la diferencia? Nosotros, de igual manera, no estamos aquí para obligar a otros a aceptar a Jesús. Estamos aquí para mostrarles que Jesús les ama, que nos ama y que está dispuesto a cuidarnos, a estar con nosotros, a ayudarnos, que es la gran comisión, ¿no? Que Él está dispuesto a estar con nosotros todos los días. Y esto es importante porque lo que los discípulos de Cristo necesitamos es lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Ahí dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento es importante porque ahí lo dice, ¿no? Pero la gracia se refiere a la relación, se refiere al hecho de que Dios ha transformado nuestro corazón y podemos crecer en eso para testificarle a otros cuán grande es nuestro Dios, como finalmente lo hace Nabucodonosor en el capítulo 4 del libro de Daniel. Que allí ya no intenta ordenarle a otros, ya no intenta por decreto decir tienen que adorar al verdadero Dios. Ahora él está contando su testimonio y eso vale más que cualquier decreto. Y eso es lo que nosotros deberíamos pensar. No se trata de nuestra fuerza humana, sino del poder del Espíritu Santo obrando por estos instrumentos imperfectos para ayudar a otros a conocer el carácter de Dios.
Por eso lo que más necesitamos es conexión con Dios para irnos pareciendo cada día más a Él. Porque el carácter de Dios es el que debe reflejarse al mundo. Por eso hoy vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude, a fin de que podamos reflejar su carácter. Cada uno, yo sé, tiene sus áreas de mejora, ¿verdad? Yo reconozco las mías y estoy seguro que tú también. No vamos a escribir eso, no. Pero lo que sí tenemos que tener en mente es que eso se lo podemos entregar al Señor. Dios va a ir puliendo nuestro carácter si nos conectamos con Él, si le entregamos nuestro corazón. Y eso será un testimonio poderoso. Tal vez seamos débiles como seres humanos, no tengamos la fuerza suficiente, pero contamos con el poder del Espíritu Santo que transforma el corazón. Vamos a orar, pidiendo al Señor que nos ayude a servir, a testificar, a mostrarle al mundo cómo es Él realmente. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Y gracias porque tú nos das el consejo de que debemos modelar tu carácter ante los demás. Esa es la mejor invitación del Evangelio que podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Todos tenemos defectos de carácter. Los seres humanos somos temperamentales, tenemos dificultades, pero ayúdanos a caminar tomados de tu mano para imitarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.